¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gabriela Frías desde Ciudad de México con una noticia de último momento. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay entre los años 2010 y 2015, nacido un 30 de mayo de 1935, ha fallecido. Es una noticia que ha dado a conocer el propio presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, en relación con el fallecimiento de uno de los mayores líderes de la izquierda latinoamericana, un líder histórico que ha fallecido este martes a los 89 años de edad. En su cuenta de X, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Hay que recordar que en enero de este año el exmandatario José Mujica anunció que estaba muriendo debido a que el cáncer en el esófago que padecía se le había expandido al hígado. A fines de abril del año pasado, el otrora mandatario anunció que le había sido descubierto un tumor en el esófago. Poco después detalló que era un tumor maligno que debía tratarse con radioterapia. Fue en enero de este año cuando detallaba que el cáncer se le había expandido al hígado, asegurando él mismo que estaba muriendo. El cáncer en el esófago me está colonizando, decía entonces el expresidente, y agregaba: lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato, sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso, recalcaba en esa oportunidad José Mujica. Y sobre la evolución, el deterioro en su estado de salud, la fecha más reciente fue este domingo 11 de mayo, cuando el propio presidente uruguayo Yamandú Orsi reveló que José Mujica estaba delicado de salud, que no podía moverse. Decía: estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan perjudicar. Y fue el propio presidente de Uruguay quien ha confirmado esta noticia, esta lamentable noticia. Y además ya empezamos a tener algunas reacciones de otros líderes de la izquierda latinoamericana y otros. Por ejemplo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo también en su red social, en X, en su cuenta: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica. Recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia. Esta es la reacción que ha compartido en redes sociales el expresidente de Bolivia, Evo Morales. También el expresidente Rafael Correa del Ecuador dice: te nos has ido, aquí lo tengo, se nos fue Pepe, con una fotografía del propio José Mujica, y lo tiene en su cuenta de X el expresidente Rafael Correa. Hay que recordar también que es José Mujica, el exguerrillero que llegó a presidente, un hombre que siempre es recordado y ha sido recordado por sus palabras, por su sencillez. Recordar que Mujica empezó a militar en la adolescencia, se sumó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fue preso durante la dictadura y llegó a la presidencia con el Frente Amplio. Y por supuesto que estamos tratando de recabar más detalles, más reacciones directamente del mundo de la política y otros que querían mucho al expresidente José Mujica. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, dice: un mundo mejor. En eso creyó, militó y vivió Pepe Mujica. La política cobra sentido cuando se vive así desde el corazón. Mi cariño más profundo para su familia y para Uruguay. Eterno Mujica. Es el posteo también que escribió Pedro Sánchez, presidente de gobierno español. Y estamos reiterando entonces la noticia de último momento, el fallecimiento de José Mujica, expresidente del Uruguay entre los años 2010 y 2015. Aquí les presentamos una semblanza de su vida y de su lucha. Cuando su antecesor, Tabaré Vázquez, le colocó la banda presidencial en marzo de 2010, José Mujica culminaba un proceso que 25 años antes, cuando estaba todavía preso, le hubiera costado siquiera soñar. El poder está en el corazón.
de las grandes masas. José Mujica fue uno de los líderes de un movimiento guerrillero marxista que en la década del 60 tomó las armas para intentar hacer la revolución, pero que fue rápidamente derrotado antes de que el país cayera en 1973 en una dictadura militar. Después de salir de 11 años de cárcel en máximo aislamiento, considerado como un rehén por la dictadura que se instaló en el país, olvidó esa revolución y pasó a confiar en la democracia y en la fuerza de las urnas. Y ya como presidente democrático intentó llevar al país hacia una reconciliación por esas heridas abiertas durante el régimen militar. No trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto. ¿Viste cómo arrancó? Pero aunque llegó a la presidencia, nunca dejó su vida austera en esta chacra donde cultivó flores, ni su modo de vestir informal. Allí siguió viviendo durante todo el tiempo que estuvo en el poder y aún después de dejarlo. Un gobierno que propició una expansión económica con crecimiento sostenido, reducción de la pobreza y el desempleo en un mínimo histórico del 5%. Yo, José Alberto Mujica Cordano... Y una gestión que fue mundialmente reconocida por lo que se llamó la Agenda de Derechos, la ley de matrimonio igualitario entre personas del mismo género, la ley de despenalización del aborto y la regulación de la producción, venta y consumo del cannabis. Un gobierno muy distinto tal vez al que imaginaba en 1960, pero durante el cual igualmente tal vez haya logrado lo que verdaderamente le importaba. Este país, en el contexto de América Latina, tiene la historia de ser el país más igualitario. Debe de continuar y acentuar esa tendencia igualitaria. En 2015 le volvió a entregar la banda presidencial a Tabaré Vázquez, pero nunca abandonó la política. Yo siempre dije que el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja gente que lo sustituye con ventaja. Tanto que uno de sus discípulos, el ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se convirtió en presidente de Uruguay en 2025. Y en el último acto preelectoral, antes de esas elecciones del 24, se despidió ante miles de personas. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque la lucha continúa por un mundo mejor. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Pues estamos recabando también reacciones del mundo político latinoamericano e iberoamericano en relación con el fallecimiento del expresidente José Mujica. Vamos a sumar a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Hay que recordar que varios presidentes, en particular la izquierda latinoamericana, varios de ellos se encuentran en China en este momento en el foro de la CELAC que tiene lugar en Beijing. Bueno, pues desde allá también ya escribió en su cuenta de X el presidente colombiano Gustavo Petro. Dice: ha muerto Pepe Mujica, el gran revolucionario, el presidente de Uruguay. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Hoy creo firmemente que el proyecto de integración de América Latina pasa por construir es lo que dice Gustavo Petro, uno de los presidentes de la izquierda latinoamericana, quien por cierto se encuentra en Beijing en esta cumbre de la CELAC. Por supuesto estamos a la espera de reacciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien también se encuentra en China, lo mismo que el presidente Gabriel Boric, quien estaba en una gira primero en Japón y luego llegó a Beijing. Voy a agregar también la reacción de Alicia Bárcena, aquí lo tenemos, Alicia Bárcena en su cuenta de X. Ella es hoy secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue secretaria de Relaciones Exteriores y dice: se fue uno de los sabios de nuestra tribu común, dice Alicia Bárcena, la mexicana. Querido Pepe Mujica, faro de integridad, compromiso y coherencia para América Latina y el mundo. Animaste la esperanza de construir presentes y mañanas justos e igualitario. Tu vida deja huella profunda. Hasta siempre, compañero, es la reacción de la ex secretaria de Relaciones
Relaciones Exteriores, hoy secretaria de Medio Ambiente en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Esta es otra de las reacciones a la noticia de la muerte del presidente Mujica. También estamos tratando de recabar reacciones, por supuesto, de políticos cercanos al expresidente Mujica en la Argentina, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, una de ellas, pero reiteramos el mensaje con el cual el presidente del Uruguay, Amadou Orsi, habla del fallecimiento de Pepe Mujica. Con profundo dolor, comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste, por tu profundo amor por tu pueblo. Nuestro compañero Darío Klein, corresponsal allá en Montevideo, también se está trasladando y en cualquier momento vamos a hablar con él. Se está trasladando, asumo yo, al hogar de residencia del expresidente Mujica y vamos a tener, por supuesto, más detalles desde Montevideo. Lo que sí hay que también subrayar es lo que en esta historia nos decía Darío Klein: la despenalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la legalización bajo regulación del Estado del mercado de la marihuana son tres de los cambios polémicos quizá, pero que él llevó a cabo, concretó durante su presidencia, que duró de los años 2010 a 2015, el expresidente José Pepe Mujica, quien él mismo se retiró de la vida pública después de haber confirmado el deterioro de su estado de salud por un cáncer que comenzó en el esófago. Es parte de las reacciones que estamos recibiendo de lo que es el fallecimiento de este líder histórico de Latinoamérica, y vamos a tener algunas de las reacciones. Aquí tenemos a Alberto Fernández, expresidente de Argentina. Pepe Mujica ha sido un ejemplo para una política que todo lo banaliza, dice. Un ejemplo de austeridad en una sociedad que premia a quienes amasan fortunas. Sin serlo, ha sido el mejor de los cristianos, sin Francisco y sin Pepe. Está escribiendo en su cuenta de X el expresidente Alberto Fernández, en referencia al Papa Francisco, quien falleció también recientemente. Dice: sin Francisco y sin Pepe el mundo se entristece y se debilita. Es parte del mensaje que ha escrito el expresidente Alberto Fernández en su cuenta de X, y dice: mi recuerdo por siempre para ese gran uruguayo. Es otra de las reacciones que estamos recibiendo de los mandatarios y del mundo de la política en relación con este fallecimiento. Más temprano también el jefe de gobierno español también dio una aquí buscando, y el expresidente de Bolivia externó sus condolencias y su reacción al fallecimiento. Evo Morales Ayma dice: nos duele profundamente la partida de mi hermano Pepe Mujica, recuerdo siempre sus consejos llenos de experiencia y sabiduría. Él fue un ferviente creyente en la integración y en la patria grande, dice el expresidente boliviano. Quedan sus enseñanzas y su gran ejemplo. Hago llegar un abrazo a su familia, compañeras y compañeros de militancia, al pueblo uruguayo. Toda América Latina, dice, está de luto. Y retomando el anuncio de cómo cómo evolucionó su estado de salud, les recordamos: se le descubrió un tumor primero en el esófago, detalló en ese momento que era maligno, que debía tratarse con radioterapia. En enero de este año detalló que el cáncer se le había expandido al hígado, asegurando que le estaba muriendo. El cáncer en el esófago, decía entonces, me está colonizando el hígado, y lo que pidió fue que lo dejaran tranquilo. Él decía: terminó mi ciclo hace rato, y reconociendo así el hombre de la palabra que tanto se admiraba, y el hombre de la honestidad, decía: me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso. Había recalcado en esa oportunidad y en esa evolución, en un franco deterioro de su estado de salud. El domingo 11 de mayo, apenas este fin de semana, el propio presidente de Uruguay, Amadou Orsi, revelaba que el expresidente Mujica estaba ya delicado de salud y que no podía moverse. Decía entonces: estamos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo puedan
perjudicar. Es parte de lo que marca la evolución del cuadro de salud de este hombre, el exguerrillero que llega a presidente, el hombre que será recordado, le decía yo, por sus palabras, por su sencillez, en una historia de militancia de muy joven, de adolescente, cuando se suma al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Me parece que tenemos listo a Darío Klein en la vía telefónica. Hola, Gabriela, aquí estamos. Darío Klein, te escucho. Adelante. Bueno, nada, realmente si bien era una noticia esperada, no por esperada nos agarró listos. Estamos en este momento yendo para tratar de poder salir en vivo como corresponde, pero se sabía desde que se anunció que Mujica no iba a poder votar el pasado domingo en las elecciones municipales que se desarrollaron acá en Uruguay. Se habían empezado a manejar datos médicos que indicaban que ya estaba así en la fase terminal, en la fase de cuidados paliativos de su cáncer de esófago. Por tanto, se esperaba que en cuestión de días o semanas podía ocurrir lo que finalmente hoy anunció el presidente Yamandu Orsi. Como te decía, pese a que de algún modo se esperaba, tomó a todo el mundo un poco por sorpresa porque no parecía que fuera a ocurrir de una manera tan inminente. José Mujica estaba en su chacra, murió en su lugar, en el lugar donde vivía, en su austera chacra en la que vivió durante realmente los últimos 40 años, desde que él salió de la cárcel. Uno de sus primeros sueños, una vez que salió de la prisión en la que estuvo 12 años durante la última dictadura de Uruguay, él enseguida pasó a vivir en esa chacra y allí vivió durante toda su presidencia y aún después, un lugar que se convirtió en un lugar de peregrinación, no solo de amigos, no solo de políticos, sino también de todas las personas que visitaban a Uruguay, esa chacra en la que vivió, en la que murió y donde él pidió ser enterrado abajo de una secuoya, donde también está enterrada su entrañable amiga Manuela, su perra de 3 patas, con la que crió y con la que vivió hasta el momento de su muerte. También allí en esa chacra, acompañándolo hasta el último momento, como dijo que lo iba a hacer, estaba Lucía Topolansky, su esposa, su compañera, y la ex también vicepresidenta de Uruguay. Y bueno, ahora esa chacra se va a convertir seguramente también en un lugar de peregrinación de visitantes y de políticos, y bueno, y hay que ver también en qué se convierte. Por supuesto que en esa chacra va a seguir viviendo Lucía Topolansky, y bueno, esta noticia está en desarrollo. Vamos a seguir, por supuesto, informando a partir de este momento. Se va a preparar un funeral de Estado. Seguramente todavía no fue anunciado, cuyos detalles todavía no fueron anunciados, pero es un hecho que el Palacio Legislativo de Uruguay se está preparando para ese funeral de Estado. Bueno, un funeral de Estado en el que probablemente esté presente buena parte de la población que va a querer despedirlo, Gabriela, perdón. Darío Klein está en Montevideo, está, proceso de traslado, está vía telefónica, en algún momento lo estaremos conectando con imagen y más, pero Darío, revisando los diarios y revisando las reacciones, si hay algo que encuentro en común es las frases que se han quedado expresadas por José Mujica a lo largo de su vida, y por ejemplo, una de ellas: el primer requisito de la política es la honradez intelectual.
intelectual. Una de las reflexiones que dejaba el propio diario del Uruguay, El Observador, decía también el predicador que emergió del fin del mundo, y hay toda una colección de frases memorables de lo que era el pensamiento de José Mujica, por cierto, un hombre al que lo visitaban en su casa, un hombre sencillo, al que lo visitaban en su casa figuras políticas importantes de toda la región. Así es, Gaby, era cada visitante que llegaba a Uruguay, una de las primeras cosas que pedía era ir a la chacra, conocer a José Mujica, y a muchos de ellos los complació, desde músicos hasta escritores, hasta presidentes. Podemos recordar la última cumbre del Mercosur, sin ir más lejos, donde claro, prácticamente todos los mandatarios que estuvieron aquí en Uruguay quisieron irlo a conocer. Mujica, que recordemos cuando fue presidente, fue llamado por la prensa internacional el presidente más pobre del mundo, durante un periodo también en que Uruguay fue considerado el país del año por The Economist, todo en esos años de presidencia de José Mujica. Mujica siempre decía que él no era pobre, que él era austero, que él era sobrio, que él prefería vivir liviano de equipaje. De hecho, él no era pobre, él tenía todo lo necesario, pero donaba, siempre donó, tanto siendo presidente como después, todo su sueldo para distintas causas, para su grupo político, también para una escuela rural que fundó en el predio de su chacra. Él decía que con el sueldo de su esposa le alcanzaba y le sobraba, y que él prefería vivir de esa manera. Él de hecho hizo un culto a la sobriedad, a la austeridad, y él lo argumentaba desde un punto de vista sobre todo ambiental. O sea, una cosa que él aseguraba era que el nivel de consumo de la humanidad no podía seguir creciendo de la manera como está creciendo, sin que eso tuviera consecuencias desastrosas. Usaba un ejemplo en la última entrevista en la que yo le pude realizar en su chacra en diciembre del año pasado, que fue de hecho una de las últimas entrevistas que él pudo dar. Él decía, usaba el ejemplo de, bueno, si todos los indios se bañaran en jacuzzi, no alcanzaría toda el agua del mundo. Hablando un poco de cómo el crecimiento del consumo permanente de la humanidad no era sostenible a este ritmo si no tomamos otro tipo de medidas. Tiene frases, algunas que van a ser seguramente reproducidas a partir de ahora hora el cansancio. Por supuesto. Fue muy recordado. Una de las cosas que no les comento que de alguna manera lo llevó a la palestra mundial fue aquel discurso muy recordado de la cumbre de Río +20, la cumbre ambiental, donde él justamente hacía ese planteo y él decía que pobre no es el que no tiene nada, sino que pobre es el que necesita más y más y más de manera infinita. Y eso Darío, te voy a